una vez más a nuestros hermanos que están ya desde la comodidad de su casa, viendo desde Facebook o nuestro canal de YouTube. Que Dios los bendiga donde quiera que ellos se encuentren. Los bendecimos y damos gracias a Dios por el privilegio que el Padre nos da una vez más de poder reunirnos para poder trasladar el mensaje, para poder trasladar la palabra, esa palabra de aliento que Dios quiere dar a nuestras vidas. Pero vamos a hacer una oración. Padre que estás en gloria, esta tarde venimos delante de tu presencia agradeciéndote el privilegio que tú nos das de poder, Señor, llegar hasta la comodidad de la casa de algunos de los hermanos, Señor, aquellos que se encuentran trabajando y desde ahí también lo están sintonizando, Señor. Bendecimos cada uno por nombre y bendecimos a nuestros hermanos también, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, y damos gracias, Padre, por tu mano de sanidad que tú estás obrando, Señor, en aquellos que han estado enfermos. Nuestro hermano José, damos gracias, Señor, porque hoy lo han sacado del hospital en victoria, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y así seguimos orando por cada hermano, hermana, Señor, que hoy día están en los hospitales, Señor, creyendo, mi Dios, que tú vas a obrar de una manera sobrenatural y que tú desde ya estás obrando en la vida de cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estoy contento, hermano, de saber de que Dios sigue hablando a nuestras vidas, sigue mostrándonos esa misericordia, esa reconciliación que quiere tener con cada uno de nosotros. Pero más que todo, hermano, cómo Dios sigue obrando en nuestras vidas. Y algo que usted se recordará que hablábamos la semana pasada era cómo estás peleando tus batallas. Ese era el tema principal que hablábamos la semana pasada. ¿Cómo estás peleando tus batallas? Y dijimos que iba a haber una segunda parte, y me atrevo desde ya a decirle que va a haber hasta una tercera parte de ese tema, porque no es solamente cómo estás peleando tus batallas, sino algo que Dios quiere mostrarnos a la luz de su palabra, hermano, es: te estás preparando para tus batallas. Ese sería el tema del día de hoy. Te estás preparando para tus batallas. Porque definitivamente, hermano, podemos entender que es muy diferente cómo estás peleando a cómo te estás preparando. Y entonces, hermano, volvemos nuevamente a seguir escudriñando a la luz de la palabra, y Dios sigue hablando y mostrando más cosas, hermano. Y sigo viendo a la luz de la palabra cómo el rey Ezequías, en 2 de Crónicas, capítulo 32 y versículo 5, mire lo que dice una vez más, y vamos a detenernos una vez más, valga la redundancia, en ver, hermano, cómo el rey Ezequías dice: armándose de valor. Hablando del rey Ezequías, hermano, quiere decir que en algún momento el rey Ezequías, como rey, tuvo temores. Y esto no es asombroso, porque usted también en algún momento ha tenido algún temor. Y yo sé que aunque usted diga ahí en la comodidad de su casa y en confianza en su familia, usted se sienta el fuerte o una mujer fuerte, usted diga: no, yo no tengo ningún temor. Pero de repente le dicen: hay un ratoncito, es el primero o la primera que va a gritar ahí, ¿verdad? O le va a dar nervios una araña chiquitita, yo no sé, pero de alguna manera le puedo decir que hay temores, y no solamente los hubo en el rey Ezequías, siendo un rey. Mire, dice, tuvo temor. Por eso es que él se armó de valor. Por eso es que el Señor nos habla constantemente a nosotros, y principalmente estos tiempos que estamos viviendo, donde Dios quiere volvernos a recordar que es necesario vencer esos temores. Ya has escuchado muchos temas, yo lo sé, hermano, hermana, yo sé que has escuchado muchos temas donde has escuchado acerca de las fobias, y yo le recuerdo hace mucho, tal vez 2 o 3 años atrás, hablábamos una serie de fobias o temores que el ser humano tiene. Hasta un libro hicieron las fobias del ser humano. Pero, hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que vencer esos temores. Y eso es lo que hizo el rey Ezequías, se armó de valor. Entonces, por eso le ponía yo acá, él tenía sus temores.
Habían fobias que él como rey tenía que vencer. Y a la luz de la palabra, logré encontrar también, hermano, que no solo él como rey, hubieron muchos que tuvieron miedo. Es más, los discípulos del Señor, cuando lo vieron a él que venía en las aguas, hermano, pensaron que era un fantasma. Y ¿sabe qué tremendo? Dice la Biblia, que gritaron del miedo, del susto, hermano. Pero podemos ver también a Job. Mire lo que dice. Bueno, déjeme decirle rapidito el significado de lo que es el miedo o el temor. El temor es un miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Eso es parte del miedo. Parte del miedo es que alguien va a considerar cuando algo negativo, algo de lo que no está acostumbrado pueda acontecer en su vida. Y ese es el miedo que tiene. Ay, no, Dios mío, es que me puede pasar algo. Ay, no, es que... Y a todo le da miedo. Ay, es que yo no puedo volar en avión. Pues ahorita no puedes de todos modos, ¿verdad? Ese temor ya lo vencieron muchos. Porque aunque quieran volar ahorita, no pueden volar. Bueno, que ya se oyó que a partir del 15 de junio parece que muchas líneas aéreas van a volar, pero yo no le vengo a dar noticias ahorita al exterior, vengo a darle noticias de lo que la Biblia dice. Entonces la palabra nos enseña, hermano, que así como Job, mire lo que dice en Job capítulo 3 y versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Miren la situación que estaba atravesando también Job. Una prueba muy difícil. No me voy a detener a hablar mucho de Job, pero sí a recordarle lo que Job dijo. Y me ha acontecido lo que yo temía. Otra versión dice, lo que me temía, eso me pasó. Entonces usted o yo podemos estar, ay no, Dios mío, me puede pasar eso. De tanto que está ministrando ese temor, que le puede pasar. Por eso Job lo decía, lo que me temía, eso me aconteció. Ay, no, es que si me subo a una bicicleta me puedo caer. Pues si no sabe manejar, lo primero que le va a pasar es que sí se va a caer. Y ese temor que tenía se le cumplió. Entonces se da cuenta que así como el rey se armó de valor, es porque todos esos temores de alguna manera tuvo que vencerlos. Tuvo que hacer a un lado todos estos temores. Y por eso nosotros como iglesia nos tenemos que levantar a clamar, a orar, a interceder, para que todo temor que está habiendo en estos tiempos, usted y yo no los tengamos. Usted y yo marquemos la diferencia. Es que entonces, ¿en qué momento nos van a poner a prueba? Póngase a pensar un momento, encerrado en su casita. No. Lo van a poner a prueba en medio de la batalla. Por eso es que tenemos que prepararnos. Por eso, si usted no se siente seguro, entonces deje que el Señor lo siga preparando dentro de casa, para que cuando salga la batalla no salga con temor, no salga con miedo. Ay, Dios mío, tengo que comer porque ya llevo un mes que no como. Ármese de valor y salga aunque sea por harina para hacer sus tortillitas. Pero tiene que armarse de valor, tiene que poner por obra la palabra de Dios. Claro, tomen las precauciones necesarias, una vez más se los recuerdo, pero va a ser probado. Vamos a ser probados. Por eso tenemos que armarnos de valor. Por eso lo que temía Job, eso le aconteció, dice. Imagínense. Por eso, mire lo que dice en Primera de Juan capítulo 4 y versículo 18. Mire cómo dice. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor, ¿qué dice? Echa fuera el temor. Entonces, hermano, usted y yo nos tenemos que agarrar, tomarnos del amor de Dios, que Dios nos va a guardar, que Dios nos va a cuidar. Amén. Bueno, entonces viene el Señor, y yo quise oír un amén ahí de mis hermanos, pero ya me acordé que estamos no se puede escuchar, pero yo sé que usted sí dijo amén ahí desde su casita. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ese miedo que al considerar que algo le puede perjudicar, lo tiene que hacer a un lado. Porque del lado nuestro está el Dios Todopoderoso. Entonces, vamos a vencer esos temores. Y eso es lo que empezó a hacer el rey Ezequías. Dijo, no, yo me voy a armar de valor.
Ya voy a hacer a un lado todo temor. Yo me voy a levantar y como rey tengo que dar el ejemplo. Y quiero decirle esta tarde, aquí hay hijos de Dios que han sido considerados reyes. Hay hijas de Dios que Dios las ha considerado como reinas también. Y hermano, tú también eres un rey. Y así el Señor te lo ha marcado y te lo ha dicho en su palabra. Y Él te considera como un hijo del rey. Entonces, como hijo del rey, tienes que levantarte con valor. Y ese es el momento. Por eso es de que el rey Ezequías, en ese momento que se levantó con valor, dice que cobró ánimo. Luego Ezequías, después de haberse armado de valor, cobró ánimo. Esto me deja ver también, o me da la pauta aquí, hermano, que el rey estaba desanimado. Si dice que cobró ánimo, es porque en algún momento en su trayectoria o en el momento que vio que venía la batalla, se desanimó. Y encontré también otro significado que me asombró acerca de lo que es el desánimo, y es la falta de ánimo, fuerza o energía. Viene un debilitamiento. Fuerza o energía para hacer o resolver o emprender algo. Entonces, aquel que se desanima, aquellas metas que tenía, ya las deja. Aquel que le entra desánimo, ya no tiene fuerzas, ya no tiene energía, ya se conformó, se volvió conformista. Tal vez en sus años mozos dijo: yo quiero ser un bombero. Bueno, eso se le decía a uno cuando era niño. ¿A qué quieres tú ser cuando seas grande? Yo quiero ser un bombero, yo quiero ser un policía, yo quiero ser un banquero. Y recuerdo que a un niño le preguntaron: ¿y por qué un banquero? Porque me gusta llevarle un banco a los que quieran sentarse. Era la manera de pensar de él. Bueno, pero para otros, de una manera financiera, quieren ser parte de un lugar, de una institución. Y los sueños los tienen. Pero cuando entra un desánimo, ¿qué pasa con esas personas? Se vienen a acomodar. Ya no tienen ni el deseo de estudiar. Ya es aquello que dicen: no, ya el Señor viene pronto. Sí, el Señor viene pronto y lo hemos declarado. Pero mientras el Señor viene, el Señor quiere que tú y yo nos preparemos. Amén. Gloria a Dios. Salió un amén ahí, dije yo. Entonces viene el Señor y nos habla una vez más por medio del rey Ezequías y dice que él cobró ánimo. Y vuelvo a decirle: sí, cobró ánimo. Es porque en algún momento él estaba desanimado, así como aquellos dos discípulos que hablan en el libro de Lucas capítulo 24 y versículo 17. En la versión Biblia Latinoamericana del año 95 dice: él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Iban dos, que era camino de Emaús. Se detuvieron y parecían muy desanimados. Mire cuál era la actitud que llevaban estos dos hombres que iban camino de Emaús. Digo, dos discípulos del Señor iban desanimados. Al ver la situación que se había presentado, aunque habían escuchado que ya habían dicho que Cristo había resucitado, aún así, como ellos no lo habían visto, se desanimaron. Muchos, al no ver los milagros, los prodigios, las señales, se desaniman. Y se les olvida que cada día Dios hace un milagro, Dios hace un prodigio, Dios da una señal a tu vida. Pero aún así muchos se desaniman. Pero Dios te viene a recordar: no te desanimes, cobra ánimo. Principalmente usted, hijo de Dios, como hijo, como hija, cobre ánimo. Porque no es posible que un hijo o una hija de Dios, a estas alturas y en medio de esta prueba que estamos atravesando a nivel mundial, sean los primeros que estén desanimados. Usted y yo somos los indicados para ministrar ánimo a aquel que está desanimado. Porque usted y yo creemos y sabemos que Cristo resucitó de entre los muertos, que está sentado a la diestra del Padre y que habita dentro de nuestras vidas. No es posible que usted, y no estoy regañándolo, por favor, solo le estoy diciendo: no es posible que usted y yo podamos caer en ese desánimo. Claro, si alguno ha caído en ese desánimo, es tiempo entonces que se levante.
Es tiempo que recuerde que es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, el Espíritu Santo habita dentro de usted. Cristo mismo habita dentro de usted. Levántase. Fíjese que cuando miraba parte del concepto también de lo que es desánimo, es falta, dice, de fuerza o energía. Por eso es que el apóstol Pablo decía, para mí el evangelio es potencia de Dios, es poder de Dios, es la fuerza que yo necesito. Eso es lo que hizo Ezequías. Él recobró ese ánimo. Entonces, muchas pruebas pueden desanimar a algunos, mientras que a otros esas pruebas los va a fortalecer, los va a animar, porque eso van a decir, esto es señal que el Señor está conmigo, y si estoy siendo probado, quiere decir que el Padre me ama, porque el Padre al que ama lo prueba. Entonces, hermano, eso nos va a recobrar el ánimo. Quiere decir entonces de que el Señor está permitiendo estas pruebas para que yo me levante nuevamente y no me quede postrado. El hijo pródigo desanimado ahí, hermano, en la pocilga, a punto de comer la comida de los cerdos, cuando de repente, mire, déjeme sospechar por un momento. Yo siento que el Espíritu Santo lo tocó ahí, hermano, y le hizo recordar cuál era su posición, cuál era su lugar. En ese momento, aquel varón que estaba desanimado, ese varón que su autoestima definitivamente ya la tenía casi por los suelos, se levantó, accionó, reaccionó, dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Aquel que se ha desanimado, levántese, pídale perdón al Padre que está en el cielo, y levántese, recóbrese y déjese vestir nuevamente. Eso es lo que el Señor nos está hablando. Por eso es que vuelvo otra vez a recordarles cómo el rey Ezequías, hermano, cobró ánimo. Pero no solo eso, sino que dice que después de que él tomó valor, dice que después que tomó ánimo, luego dice, mandó a reparar la muralla de la ciudad. Por eso dije, es necesario mejor volvernos a detener y escudriñar cada paso, hermano, de lo que Dios le habló a este rey. Porque si él mandó a reparar la muralla de la ciudad, quiere decir que esa muralla estaba a punto de derribarse. Y cuando hablamos de esa muralla, hablamos de esa pared que había puesto sobre el palacio. De alguna manera, esa muralla estaba ya a punto de ser destruida. Y él lo sabía, el rey lo sabía. Entonces algo tenía que hacer ahí el rey. Él tenía que, esas murallas eran una construcción alta, la cual rodeaba una fortificación, dice, una plaza fuerte, un lugar para su defensa. Ese era el motivo de las murallas. El motivo era poner un muro a su alrededor para que cuando viniera el enemigo no le fuera fácil entrar a su ciudad. Esto nos habla una vez más que el Señor lo que quiere es que aprendas a poner una muralla a tu alrededor para que cuando vengan los dardos del enemigo no seas el primer blanco que el enemigo vea, sino que esa muralla que has puesto te ha protegido. Ahora alguien dirá, bueno, hermano, ¿y ahora cuál sería esa mi muralla? Yo le diría, pregúntele al Señor, ¿cuál sería esa su muralla? Aunque a la luz de la palabra yo le podría decir, parte de esa muralla es la oración. Parte de esa muralla es la alabanza, la adoración. No dejes de alabar a Dios. Aunque digas, es que ahora aquí en mi casa yo no sé tocar el piano, no puedo tocar la guitarra, no puedo tocar ni las congas, ni las ollas puedo agarrar porque se las voy a arruinar a mi esposa. Entonces, ¿qué toco? Toque el corazón de Dios doblando sus rodillas, postrándose delante del Señor y cantando y alabando a Dios. Ponga esa muralla. La Biblia nos enseña y nos vuelve a recordar y nos dice, revestidos de la armadura de Dios. Porque las acechanzas del enemigo, hermano, vienen contra nosotros. Entonces tenemos que ponernos esa armadura. Cuando dice que mandó a reparar la muralla, logro ver también acá, hermano, lo que dice en Eclesiastés, capítulo 10 y versículo 8. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Entonces, una vez más,
Tenemos que ver si realmente hay una muralla a nuestro alrededor. Por eso es de que algunos dicen: Señor, pero ¿por qué otra vez me pasó esto? ¿No será que tenías abierta la muralla? ¿No será que en esa muralla que estaba a punto ya de destruirse, ya había un hoyo por ahí y por ahí se logró meter la serpiente? ¿No será que esa muralla puede ser también tu mente, y tu mente la estás prestando pensamientos que no son agradables delante de Dios, y esos pensamientos son los que te pueden estar destruyendo? Entonces tenemos que cerrar ese campo de esa mente, cerrarla a la voz del enemigo, pero sí abrir ese campo, esa mente, a la voz de Dios. Y eso es lo que podemos ver aquí entonces, porque hay muchos que tal vez están a punto de derribarse, pero el Señor una vez más te dice: levántate, pero levántate, toma tiempo y construye tu muralla. Es tiempo que construyamos esa muralla personal. Como mire, es que por algo Dios sigue hablando a nuestras vidas y seguimos insistiendo en eso, pero otros se preocupan más por ayudar a otros, por construir su muro de otros, por fortalecer a otros, y ellos no se fortalecen. Y más aquellos que se les ha dado una responsabilidad dentro de casa. Preocúpese por su casa, preocupémonos por los nuestros, amén. Bueno, entonces dice en Eclesiastés capítulo 10 y versículo 8, en la versión lenguaje sencillo, dice: si haces hoyos, puedes caerte en ellos. Si partes en dos un muro, puede morderte una serpiente. Ayer tuvimos la experiencia con mi hijo Jonathan, que estábamos aquí arreglando unas cosas en la iglesia, y nos tocó que partir en dos una banca. Pero pues esperábamos que al partir en dos, como decía él, tal vez nos van a salir unos dólares ahí metidos, escondidos. Pero no nos salió eso, solo astillas nos salieron. Tenemos que hacernos a un lado, porque si no nos caía. Pero cuando se parten dos, hermano, hay destrucción. Cuando hay división, hay destrucción. Entonces tenemos que tener cuidado. Y eso es lo que el Señor quiere hablar a nosotros, hermano, en una y otra manera. Porque lo que Él quiere es restaurarnos. Si hay, una vez más, como dice esta versión, si haces hoyos, puedes caerte en ellos. Hermano, aquí dice que yo me pare un momento y diga: no, aquí hay un gran hoyo. Señor, yo no voy a dar un paso más si no cierro ese hoyo. De este otro lado hice otro también. Me voy a poner a cuentas. Estos hoyos que se han abierto puede ser de algún pecado que hayamos cometido, que tenemos que pedir perdón al Padre, ponernos a cuentas para que ese hoyo se cierre. Bueno, y esto es lo que hizo el rey Ezequías. Estuvo a punto, dice, de derribarse este muro. Veamos algo más. Luego dice: construyó. Mire, solo un versículo estamos viendo, hermano, pero tenemos que sacarle lo más que podamos ahí, y que el Espíritu Santo nos muestre y nos siga hablando, porque dice: luego construyó torres sobre ella. Entonces dirá alguien: hermano, entonces me tengo que volver arquitecto o ingeniero ahora para ingeniármelas, cómo hacer una torre en mi casa. No, permítanme, si dice que construyó torres, es porque el rey sabía que si no habían torres dentro de su palacio, era señal que no habían centinelas. Y otra vez, hermano, fui a ver el significado de lo que es una torre, para que más o menos tengamos una idea más clara. No más o menos, sino para que tengamos una idea clara. Dice que una torre es una construcción cilíndrica o poligonal, más alta que ancha, que está aislada o adosada a un edificio o a un palacio. Entonces, esta torre era necesaria, y se dio cuenta el rey Ezequías en el momento que se armó de valor, en el momento que echó fuera todo temor, en el momento que vino el rey Ezequías y dijo: voy a cerrar ya toda brecha que hay en mi palacio. Entonces se dio cuenta que le faltaban también torres, y dijo: necesito poner esas torres para que hayan centinelas que nos den aviso cuando el enemigo venga.
Y un centinela era una persona que vigilaba de día o de noche y estaba observando cualquier cosa que pasaba alrededor del palacio. Esto era un centinela. Y era necesario poner ese centinela para que cuando diera aviso que se acercaba algún enemigo, entonces ellos estuvieran preparados. Ahora les voy a decir algo. Miren la misericordia de parte de Dios, que Él pone un centinela a nuestro alrededor. Y es el Espíritu Santo, que viene y nos muestra el peligro. Por eso es que usted y yo, hermano, tenemos que seguir el ejemplo del rey Ezequías. Nos tenemos que armar de valor, echar fuera todo temor, hermano. Ver si hay un hoyo abierto, ver si hay una puerta abierta donde el enemigo haya entrado y haya querido mordernos, dejarnos el veneno, para que en ese momento nos levantemos y dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. ¿Hace cuánto que no escuchan la voz del Espíritu Santo? Ay, hermano, hace como 2, 3 meses que ya no nos congregamos, ya no oigo profecía, ya no hablo en lenguas, hermano. Por eso estamos aprendiendo una vez más y el Señor sigue hablando a nuestras vidas. Esto es de que usted y yo nos tenemos que seguir levantando, a seguir orando, a seguir intercediendo. Que esos dones sean habilitados, no solamente cuando nos congregamos, sino hoy más que nunca sean habilitados dentro de nuestra casa. Bueno, aleluya, gloria a Dios. Mire, Nehemías capítulo 42, Nehemías capítulo 4 y versículo 22 dice: también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Tenemos que vigilar, tenemos que estar pendientes, porque de noche viene también no solo las pestes, sino que de noche también viene un espíritu de mortandad. De noche puede venir un espíritu también que quiera venir a confundir a muchos hijos de Dios. Entonces tenemos que vigilar, tenemos que actuar como centinelas, así lo dice el profeta Nehemías. Pero también en el libro de Isaías, capítulo 21 y versículo 6 dice: porque así me ha dicho el Señor, ve, pon centinela que dé aviso de lo que vea. Y le voy a decir algo, por misericordia Dios levanta ministros, Dios levanta siervos para que nos den aviso, para avisar lo que está sucediendo, para que usted y yo, una vez más, y yo creo que se le va a quedar, hermano, de memoria todo lo que hizo el rey Ezequías, una vez más usted y yo nos armemos de valor, echemos fuera todo temor, revisemos nuestro campamento, levantemos entonces esas torres que nos está hablando, para que haya centinela, para que el Espíritu Santo no se sienta, hermano, contristado dentro de nosotros, porque no le hacemos caso. Por eso dicen las Escrituras: y no contristéis al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que habita en vosotros. No lo contristemos. Bueno, pero algo más hizo todavía el rey Ezequías. Ya casi voy terminando, mire. Dice que también edificó otra muralla exterior. Mire lo que hizo. No solo edificó una muralla, después revisó que no había centinelas porque no había torres, sino que después dijo: tengo que hacer algo más. No me puedo conformar con lo que tengo. Y entonces edificó otra muralla exterior. Quiere decir que él se dio cuenta que mientras estaban reparando los muros, estaba él expuesto al ataque del enemigo. Entonces dijo: no, mientras reparamos los muros, hagamos otra muralla exterior. A esta muralla exterior es lo que tal vez usted en algún momento ha escuchado, tal vez algún predicador decir: hay que poner un antimuro. Y me fui nuevamente a investigar, bueno, ¿qué es eso de antimuro? Un antimuro es un muro adosado o puesto a la par a otro para servirle de refuerzo o apoyo.
En momentos cuando usted y yo ya no podemos, en momentos cuando sentimos que esta prueba está siendo muy difícil, en esos momentos es cuando una vez más yo me voy a postrar. Ya no solo voy a orar, sino que ahora voy a clamar, ahora voy a gritar, ahora voy a decir: Señor, ayúdame. Vaya que no hay mucho pueblo, porque si no hubiera asustado a alguno. Espero no haberlo asustado a usted, pero ese momento es el que el Señor está esperando. Que ahí en la comodidad, ahí en la sala donde estás, si ya no aguantas, tú puedas decir: Señor, ayúdame, por favor. Necesito de tu auxilio. Y entonces viene el Señor, hermano, escucha ese reforzar que usted y yo necesitamos. Y entonces viene el Señor y te dice: bueno, te voy a enseñar una vez más. Existe el ayuno, existe la oración. Porque ese germen, dijo el Señor, no sale sino con ayuno. ¿Y qué más dijo? Y oración. Entonces el Señor vuelve a recordarnos. Y mire, por eso dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículos 17 y 18, dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. En la versión lenguaje sencillo dice: oren en todo momento. Ahí estamos reforzando, ahí estamos haciendo un antimuro, orando en todo momento. Es que solamente el jueves es día de oración. Bueno, este jueves fue día de oración, que estuvimos clamando, y yo sé que usted también desde su casa se puso a orar, a clamar, pero no es solo un día de oración. En todo momento nos está haciendo el Señor el llamado: pon tu antimuro, refuérzate, no te confíes. Y entonces dice: oren en todo momento. Versículo 18 en la versión lenguaje sencillo dice: den gracias a Dios en cualquier circunstancia, sea buena o sea mala. Demos gracias a Dios. Tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todas circunstancias. Por eso escrito está en Romanos capítulo 8 versículo 28, cuando dice, mejor leamos, se lo iba a decir, en la versión lenguaje sencillo dice: Dios nos va preparando en todo a los que hemos sido llamados. Pero claro, aquí dice todas las cosas, todas las cosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero entonces el Señor dice: Él nos va preparando. La versión del lenguaje sencillo, léalo, dice: Él nos va preparando para que todo lo que acontece en nuestras vidas nos ayude a bien. Y entonces el Señor dice: bueno, si le enseñé al rey Ezequías a edificar otra muralla exterior, ahora eso es lo que también nos habla el Señor a nosotros, que sea edificada otra muralla exterior. Dios espera, esto es lo que Dios espera de ustedes, dice esta versión, como cristianos que son. Bueno, ya solo me faltan dos y ya voy terminando. Miren, luego dice: preparó guerreros. Cuando Dios dice que preparó guerreros, cuando aquí el Señor le habla al rey Ezequías y él se da cuenta que no tenía guerreros capacitados, entonces vio que ya tenía todo a su alrededor, podía tener un antimuro, pero se dio cuenta que no tenía gente preparada, no había guerreros, guerreras preparadas. Entonces eso le alarmó también al rey Ezequías. Y un guerrero, hermano, si usted quiere escribir ahí o ahí lo va a ver en su pantalla, hace referencias al sujeto que guerrea o pelea, y es aquel que no se da por vencido. Ese es el que es considerado guerrero o guerrera, que en medio de las circunstancias adversas no se da por vencido. No se da por vencida, que dice: Señor, yo no sé cómo voy a salir de esta. Lo que sí sé es que si tú estás de mi lado, yo sé que tú me vas a ayudar a ganar esta batalla, Señor. Y entonces, hermano, el rey se preparó y preparó guerreros.
Y eso es lo que el Señor, hermano, nos está hablando ahora a nosotros como ministros. Porque un ministro que no ha sido preparado, ¿cómo va a preparar a otros? Un ministro desanimado, ¿cómo le va a ministrar ánimo a otro? Un ministro que es insujeto, ¿cómo le va a ministrar sujeción a otro? Un ministro, perdón que hable ahorita de los ministros, pero un ministro que sea desobediente a Dios, ¿cómo quiere mostrarle o enseñarle obediencia a un guerrero? Entonces Dios nos habla a nosotros, hermano, que nos preparemos para preparar a otros. Entonces Dios te habla a ti como padre de familia, que te prepares para que cuando venga el momento que tus hijos tengan que pelear batallas, ellos ya puedan o sepan cómo pelear esas batallas. Pero si no los has preparado, y si van a hacer la expresión que todo el mundo sabía hace mucho tiempo atrás, oh, y ahora ¿quién podrá defenderme? Ya el que los podía defender ya murió, pero eso era nada más ficticio en la televisión. Pero el que nos va a defender, el que nos va a capacitar es Cristo Jesús. Y nos da la responsabilidad a nosotros como padres para también preparar a nuestros hijos para esa batalla. Entonces preparó, dice, guerreros. Y esto hace referencia a aquellos que no se dan por vencidos. Entonces se da cuenta, tenemos una responsabilidad. Tenemos que tomar las medidas, las precauciones, definitivamente, pero tenemos que hacer a un lado el temor, el miedo, hermano. Si Dios con nosotros, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién contra nosotros? Por eso es de que este tema va directamente a los valientes. Este tema va a los hombres y mujeres valientes, que Dios les está diciendo: prepárense, porque nuestra redención cada día está más cerca, donde el Señor va a venir, nos va a arrebatar, nos va a levantar, hermano, y nos va a llevar con Él. Entonces tenemos que prepararnos cada uno. Por eso le ponía el tema: te estás preparando para tus batallas. Por eso tenemos que prepararnos nosotros para esas batallas. Pero para eso es necesario dejarnos capacitar. Para eso es necesario que nos dejemos perfeccionar. Yo no sé, tal vez padres de familia, alguno se topó con alguno de sus hijos en esa etapa que atraviesan cuando creen que todos lo saben y que uno trata de enseñarles, pero no, eso yo ya lo sé hacer. No, pero mira, hijo, no, es mejor de esta manera, papá o mamá. No, pero mira, mijo, ¿por qué no te vas por este lado? Porque este lado no conviene, mejor este otro lado. Hijo, pero es aquello de que hay quienes no se dejan instruir. Entonces, ¿qué le toca a veces a algunos de los padres? Decirle: bueno, hijo, está bien, no te contradigo, pues. Es como aquella anécdota, en algún momento creo que ya se la conté, de aquel joven que llegó ya pues entrando en una etapa de madurez, llegó con un anciano y le dice: mire, ¿cómo ha hecho usted para llegar así tan anciano como es? Y lo miro vigoroso, y aquello de que tiene una sabiduría de parte de Dios. Sencillo, hijo, le digo, yo no le contradigo a nadie. Y el joven se le queda viendo y le dice: no le creo. No me creas, hijo, le dijo, con permiso. Y se fue. Entonces, hermano, hay situaciones en las que hay dentro de las mismas iglesias o congregaciones que siempre quieren contradecir al pastor. No, pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Pero por qué no hacemos lo otro? Yo creo que se mirará mejor aquí. Hermanos, nos llamaron a enseñarnos a sujetarnos, a obedecer. Porque si nos cuesta obedecer a un hombre terrenal, usted se puede imaginar a Dios, a quien no lo vemos. Entonces debemos dejarnos capacitar. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 3 y versículo 11. Y él mismo dice: constituyó a unos apóstoles. Perdón, creo que es Efesios 4:11, discúlpenme. Y él mismo constituyó, tal vez solo cambie ahí, le puse Efesios 3, pero es Efesios capítulo 4. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 5 ministerios que el Señor dejó. Lea el versículo 12 conmigo. A fin
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. O sea que si usted o yo, hermano, si usted y yo hemos tomado una decisión de seguir a Cristo, servir a Cristo, voy a aprender a sujetarme y me voy a dejar preparar. Y esa preparación, mire lo que dice en el versículo 13, es o va a ser hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos habla, Dios nos muestra, Dios usa a sus siervos para abrir muchas veces nuestros ojos también. Pero hay quienes no quieren obedecer y Dios está hablando. Por eso dice la palabra que Dios habla una, otra y otra vez. Dios sigue hablando a su pueblo, hermano, porque el propósito de Dios es que usted y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y por eso el Señor ha levantado estos ministerios. Una vez más, ¿con qué propósito? Versículo 14. Con el propósito que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuánto espíritu de error nos está moviendo hoy día, hermano? Sino que consiguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, dice, Cristo. Por eso, hermano, el Señor cuando nos habla, nos dice que hacemos bien en escuchar la palabra profética. Mire lo que dice en el libro Joel capítulo 3 versículo 9 al 11. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Ay no, Dios mío, me da miedo hasta ver al hermano ahí a 5 o 10 metros. Hermano, el Señor está hablando, dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga al débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones, todos de alrededor, y congregados, haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Dios hará regresar a los valientes. Dios hará regresar a aquellos hombres y mujeres. Y definitivamente, hermano, este lugar va a quedar corto para lo que Dios va a seguir haciendo en esta casa. Y yo lo creo, hermano. Y yo sé que usted que está en su casa también lo cree. Porque cuando llegue el momento, espero en Dios que usted sea de los que está hablando aquí en el libro de Joel, capítulo 3 al versículo 11. Que usted sea de aquellos que ya no se va a quedar como, no, mejor lo sigo viendo por internet. No, por eso es que vayas, me compré mi pantalla grande. Mire, aquí vamos a tener pantallas grandes si quiere venir mejor acá. Y aquí va a tener coinonía con sus hermanos. Y aquí vamos a venir a alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Bueno, entonces el Señor nos habla como guerreros. Y ya para terminar, hermano, viene el Señor y nos recuerda entonces, iglesia. Y como iglesia, te habla a ti, hermano, hermana, me habla a mí. Como iglesia viene y nos dice, solo quiero recordarte una vez más cómo obré en la vida del rey Ezequías. El rey Ezequías, así como muchos de la iglesia, en él había temores. Y ya lo vimos en el transcurso del mensaje. En él había muchos temores. Pero lo que Dios operó en la vida de él es que lo hizo un hombre de valor. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con la iglesia el día de hoy. Una iglesia que no solo cante hombres o mujeres de valor, sino que de veras lo vivan. Amén, aleluya. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Este es el tiempo donde se está dando realmente a conocer quiénes son hombres y mujeres de valor. Este es el tiempo, aunque estés ahí encerradito en tu casa, porque debemos de obedecer. Este es el tiempo, principalmente ahí en Guatemala, que este fin de semana nadie pudo salir. Este es el tiempo donde Dios quiere probar si de veras eres un hombre de valor. Si cuando den otra vez autorización de salir, te vas a quedar encerrado o vas a salir afuera y vas a llevar el mensaje de Dios. Este es el tiempo de los que todavía el Señor en su misericordia les permite seguir trabajando. Ese es el tiempo que lleves el mensaje a tu trabajo.
No le puedo decir a los que estudian porque pues, bueno, aún a los que están estudiando y se conectan, creo que les dejarán un momento ahí por este programa de Zoom decir, den un saludo a sus compañeros, Cristo les ama, tengan valor, pronto pasaremos esta prueba, anímate. Eso es lo que el Señor quiere. Hombres que salen a trabajar hasta miedo les da de hablar de Cristo en sus trabajos. Oh, no, es que como está la situación, hermano, me pueden despedir. Hazlo en el momento de tu lunch, en tu tiempo de almuerzo. Claro, no vaya a decir, es que el pastor me dijo que es tiempo de predicar la palabra, así que estas 8 horas de trabajo solo voy a predicar el evangelio. No, un momento, no, tampoco, ¿verdad? Hay un equilibrio. Tome su tiempo de break, si le dan 15 de la mañana, 15 de la tarde, y si le dan tiempo de almuerzo, aproveche esos tiempos. Abra su Biblia y diga, venga, quiero compartirle estos 10 minutos a ustedes, porque sí, como voy a comer mi panito, pero miren, les quiero compartir esto, lo que Dios ha hablado en mi vida. Este es el tiempo de ver realmente quiénes se forman como hombres y mujeres de valor y no se quedan callados. Y hable, porque no se le va a pegar la lengua en la boca. Y después va a estar yendo a los hospitales de muchos que le van a tener que estar despegando su boquita. A usted que cómo le gusta hablar, con todo respeto se lo digo, aproveche ese tiempo. Por eso mire, algo más que pudimos ver es que así como hay muchos hermanos o hermanas que están desanimados, también el rey Ezequías estaba desanimado, pero recobró ánimo. ¿Qué hizo el Señor? Dando un ejemplo a aquellos hombres que iban desanimados. En el momento que partió el pan, sus ojos fueron abiertos y dice que ellos sintieron algo en su corazón que hizo que aquella tristeza, aquel desánimo que tenía, hiciera que corrieran a donde estaban los 11 discípulos para irles a decir, Jesús resucitó de entre los muertos. Ese es el mensaje, hermano, cuando realmente han recobrado ese ánimo. Y también, hermano, puede hacer que en muchos hayan hoyos en su casita y algún ratoncito se les esté metiendo por ahí. No ratoncito, estamos hablando de la serpiente, ¿verdad? Entonces es necesario que se reparen esas murallas. Es necesario, donde no hay centinelas, que se le dé al Espíritu Santo el lugar que se le debe dar en su casa y deje que el Espíritu Santo haga la obra. Por eso se construyeron torres. Por eso dice también que él estaba expuesto a todo ataque. Porque en el palacio él se dio cuenta que estaba ya preparado con torres donde había centinelas que iban a avisar, pero al norte, al sur, al este, al oeste podían atacarlo. Por eso fue necesario que él edificara otra muralla. Por eso es necesario que usted y yo nos demos cuenta que el ataque nos puede venir por cualquier lado, pero tenemos que estar preparados. No tenía guerreros capacitados. Por eso es de que el Señor hoy día le está preparando a usted y a mí como guerreros. Y por eso el Señor nos dice, prepárate, no tengas temor, el Señor está con nosotros. Y yo le voy a pedir que ahí cierre usted sus ojos mientras se viene mi hermana Jocelyn y mi hermana Claudia aquí al frente y le cantamos una alabanza para que usted ahí con sus ojos cerrados y que el Señor esté ministrando ahí en su vida. Tal vez si viene mi hermana Claudia, como no hay nadie aquí, por allá de andar, que se venga por favor, vamos a cantarle al Señor y vamos a adorarle. Tal vez empezamos, hija, ministrando ahí al Señor, y usted ahí en su casita deje que el Señor le ministre, deje que el Señor le hable, deje que el Señor le muestre realmente si usted está peleando sus batallas. Y si no, por medio de lo que Dios ha hablado hoy, usted le va a decir, Señor, ayúdame, prepárame por favor, prepárame, Señor. Ahí usted hable con el Señor. Ahí es el momento ahorita preciso que Dios lo quiere. Ahí, si usted quiere, póstrese ahí en su casa. Ahí levante sus manos. Ahí dígale gracias, Señor, a los que les ha tocado que pelear batallas y ha visto cómo el Señor le ha respondido. Ahí no dude que sus hijos le vean llorar, usted llore delante del Señor. Usted dígale gracias, Señor, gracias, porque en medio de todas esas batallas tú me estás preparando, Señor. Solo dígale, Señor, por favor, ayúdame, Señor,
tener valor. Ayúdame, Señor, a no desanimarme en medio de esta situación que estamos atravesando. Ayúdame, por favor, Señor, a cerrar puertas que haya abierto en mi mente, Padre. Ayúdame, por favor. Quiero darle libertad al Espíritu Santo para que obre dentro de mi ser. Ayúdame a edificar otra muralla extra, Señor, en el exterior. Prepárame como guerrero, como guerrera. Dígale, hermano, hermana. Oh, sí, Señor. Ay, dígale, Señor. Cayeron sobre mí. En medio de esa adoración que usted le va a cantar al Señor, deje que el Espíritu de Dios le ministre Tu ahí. amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Mi fe se está encendiendo. Hoy me vuelvo a levantar. Los dedos están cayendo. Hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me el tiempo tu promesa cumplirá. Nada aquí se perderá. Esa es mi seguridad. Me
que tú no pierdes el control, Señor, y que tú tomas el control de nuestras vidas y nos ministras esa seguridad. Por favor, Señor, esta noche venimos pidiendo, rogando, suplicando por cada uno de todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, que tú les ministres esa seguridad, esa convicción que tú vas a tomar el control en sus vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, agradecemos, Señor, todo lo que tú haces. Gracias, Señor.